Amigos, hermanos, bienvenidos a su programa Abriendo Puertas. El día 1 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo, la Iglesia celebra también al patrono de los trabajadores. Por eso hoy damos la bienvenida y abrimos las puertas a San José Obrero. El martirologio romano nos dice respecto al día 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, lo siguiente: San José Obrero, el carpintero de Nazaret, que con su laboriosidad proveyó la subsistencia de María y de Jesús e inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres. Por esta razón, en el día de hoy, en que se celebra la fiesta del trabajo, en muchas partes del mundo, todos los obreros cristianos honran a San José como modelo y patrono suyo. Hermosas palabras, la del martirologio, que nos expresa pues el sentido de invocar a San José como obrero. Qué hermoso lo que dice, que inició al Hijo de Dios en los trabajos de los hombres, San José, y que además con su trabajo, con su laboriosidad, ni más ni menos, proveyó la subsistencia de María y de Jesús. El Evangelio se refiere a José como el artesano. Esa sería la traducción literal del término griego con el que se expresa el oficio de José, que era un artesano. Y con él trabajó Jesús, trabajó el Señor, su hijo adoptivo, que también aparece en los evangelios como artesano. Los primeros escritores cristianos empezaron a hablar de San José como el carpintero y el carpintero de Nazaret. Por eso esa traducción del griego como artesano pasó a realizarse como carpintero. San Justino, hablando de la vida de trabajo de Jesús, afirma que hacía arados y yugos. Quizás, basándose en esas palabras, San Isidoro de Sevilla concluye que José era herrero. Esa es una interpretación curiosa del oficio de José, porque al final de cuentas, como dije, la traducción del griego es que era un artesano. En todo caso, era un obrero que trabajaba en servicio de sus conciudadanos, que tenía habilidad manual, artesanal, fruto de años de esfuerzo y de sudor, es decir, de años de esfuerzo y de trabajo ininterrumpido. El Papa Pío IX, en el año 1847, estableció para la Iglesia Universal la fiesta de San José como patrono de los trabajadores y la fijó en el tercer domingo de Pascua. Esta fiesta de San José Obrero se celebraría el tercer domingo de Pascua. León XIII, en una encíclica, resaltó el papel del trabajo en la vida de San José y su ejemplo para los trabajadores. Pío X trasladó la fiesta al miércoles anterior al domingo de Pascua. Y el beato Pío XII, en 1955, fue el que estableció definitivamente esta fiesta de San José en el día 1 de mayo y además con el título de San José Obrero. En esa oportunidad, el Santo Padre, el Papa Pío XII, pidió que el humilde obrero de Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sea también próvido guardián de ustedes y de sus familias. En definitiva, pues el Papa Pío XII quiso que
que el santo custodio de la Sagrada Familia fuera para todos los obreros del mundo un especial protector ante Dios y un escudo para la tutela y la defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. La fiesta, pues, nace también en un contexto, y cuando el Papa Pío IX quiere establecer un día dedicado especialmente a San José Obrero, es porque se estaba en los tiempos de transición de el mundo más bien rural a un mundo industrial. Y esa revolución industrial había traído pues enormes consecuencias, sobre todo para que creciera una cantidad de trabajadores que les tocó vivir y padecer ese tránsito, y creciera así un gran número de lo que podríamos llamar en otro lenguaje pues de proletariado. De esta forma, en ese contexto, además en el que la ideología y el pensamiento socialista y comunista proponían la lucha de clases, creando pues división, el Papa y los pontífices sucesores quieren más bien enmarcar la fiesta en un contexto de diálogo, en un contexto de unidad, en un contexto de valoración del trabajo, pero también de defensa de los trabajadores, de defensa de la justicia, de la equidad y del derecho, cosa que desde León XIII ha estado presente en la doctrina social de la Iglesia. La carta apostólica Patris Corde, que comentamos en otro programa a propósito del año de San José, del Papa Francisco, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, del 8 de diciembre del 2020, entre las características de San José, habla de él como un padre trabajador. Recordemos que por eso la carta se llama Patris Corde, porque la carta habla de San José como padre. Dice, con corazón de padre amó José a Jesús. Y por eso cuando el Papa Francisco va describiendo determinadas características de San José, las hace siempre desde el punto de vista de la paternidad. Pero en el apartado número 6 habla, como ya mencioné, de San José como padre trabajador. Creo que vale la pena que miremos lo que al respecto dice el Papa Francisco. Él señala que un aspecto que caracteriza a San José y que se ha dado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum del Papa que ya mencioné, León XIII, es su relación pues con el trabajo. San José era un carpintero, dice el Papa, que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia, de María y de Jesús. Ya lo indiqué, que de él aprendió Jesús el valor, la dignidad, la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. En el Evangelio de Juan hay un momento en que Jesús dice, mi Padre trabaja, refiriéndose a toda la obra de la creación y a lo que ha hecho y está haciendo en Jesús. Y Jesús dice, y yo también trabajo. Es importante pues esta afirmación del propio Jesús, porque esto lo recibió de su Padre Dios, pero también de San José aprendió este valor, dignidad y alegría del trabajo, de lo que es comer el pan que es fruto del propio trabajo. Por eso el Papa dice que en nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza niveles impresionantes, incluso en las naciones que se llaman desarrolladas y en las naciones que han experimentado una sociedad de bienestar. Esto ha hecho, ¿verdad?, estos niveles impresionantes de desempleo, que necesitemos de una conciencia renovada, de comprender el significado del trabajo que da dignidad a la persona y del que San José pues es un patrono ejemplar.
Por eso el Papa dice que el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Mi Padre también trabaja, mi Padre Dios, y yo también trabajo, dijo el Señor. Es decir, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, para ponerlas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo pues se convierte en ocasión de realización personal, pero no solo de realización personal, sino sobre todo de realización para ese núcleo tan importante y original de la sociedad que es la familia. La familia se dignifica con el trabajo. Una familia que carece de trabajo, dice literalmente el Papa Francisco, está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. El Papa se pregunta, ¿cómo podríamos hablar de dignidad humana sin comprometernos para que todos y cada uno tengan la posibilidad de un sustento digno? Estas reflexiones son muy importantes porque se trata de ubicarnos en el sentido de la dignidad del trabajo. En nuestras sociedades y en nuestro mundo moderno y en ciertas culturas, y desafortunadamente aquí entre nosotros en Venezuela, por esa mentalidad a veces del facilismo, del compadrazgo, por esa mentalidad pragmática de aquí y ahora, por esa mentalidad que no nos ayuda a valorar el trabajo ha aparecido más bien como un enemigo. Y así incluso lo cantamos en una famosa canción con la que voy a tirar la cédula, pero lo cantamos. Dice, a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Con una mentalidad así, evidentemente, no valoramos el sentido del trabajo. No valoramos que con el trabajo nosotros colaboramos con la obra de la creación. Dios nos hizo co-creadores con Él, porque nosotros somos capaces también de continuar la obra de la creación, de transformar la naturaleza. Siempre para bien lo que hizo Dios, lo hemos hecho también para mal, pero Dios quiso que lo hiciéramos para bien. Y eso lo hacemos mediante el trabajo. Y por eso el trabajo nos dignifica. El trabajo eleva nuestra condición humana. El trabajo nos hace realizarnos más y mejor. En este sentido, pues el Papa Francisco, en ese apartado acerca de San José en su relación con el trabajo, dice también que la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, como acabo de indicar. Se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Dice el Papa que la crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos también un llamado a redescubrir el significado, la importancia, la necesidad del trabajo, para dar lugar a una nueva normalidad. Se nos dice mucho esto de la nueva normalidad. El Papa dice que por aquí, por la dignidad del trabajo, puede volver también la nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José, dice el Papa Francisco, nos recuerda que el mismo Dios, hecho hombre, no desdeñó el trabajo. Jesús trabajó. Jesús también supo lo que era ganarse el pan. Jesús también supo lo que era la dignidad del trabajo. La pérdida del trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, como señala el Papa, y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19, debe ser un llamado a revisar, dice el Papa, nuestras prioridades. Termina el Papa hermosamente este apartado sobre San José en esta encíclica. Imploremos a San José para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo.
Esta vez no voy a terminar con 3 curiosidades acerca de San José, sino quiero concluir con lo que en el breviario, el libro de oración que usaban los sacerdotes y que ahora llamamos liturgia de las horas u oficio divino, en el breviario acerca de la solemnidad de San José, pues se decía y se presentaba con las siguientes palabras: para que la dignidad del trabajo humano y los principios que la sustentan sean grabados profundamente en las almas, Pío XII instituyó la fiesta de San José Obrero, a fin de que brinde su ejemplo y protección a todas las uniones de trabajadores. A imitación suya, aquellos que ejercen profesiones laboriosas deben aprender con qué espíritu y enfoque llevar a cabo su cargo, para que, obedeciendo el principio del orden de Dios, sometan la tierra y contribuyan a la prosperidad económica, obteniendo al mismo tiempo las recompensas de la vida eterna. Y el guardián provisor de la familia de Nazaret no abandonará a los que son sus compañeros de oficio y de trabajo. Los cubrirá con su protección y enriquecerá sus hogares con riquezas celestiales. Hermoso este trozo final del breviario acerca de San José Obrero. Dice que él no abandonará, y así llama a los trabajadores, sus compañeros de oficio y de trabajo. Todos los trabajadores son los compañeros de oficio y de trabajo de San José. Por eso él los va a cubrir con su protección, y por eso a quien lo invoque nunca se verá desasistido de el patrón de la Iglesia Universal, del protector de la familia de Nazaret, del guardián y custodio de Jesús y de aquel de quien el Señor aprendió el oficio de artesano, el oficio de trabajador, el oficio de carpintero. Amigos, hermanos, no olviden darle al pulgar para decir que este programa les gustó, darle a la campanita para seguir recibiendo el aviso de los programas sucesivos. No olviden suscribirse al canal y, muy importante, no olviden compartir con sus amigos este programa para que otros se acerquen también a él y para que otros conozcan la figura de San José Obrero. Los bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José Obrero, ruega por nosotros.